Sales de la misa y te llevas el mismo vacío con el que entraste. Rezaste, escuchaste, comulgaste y, aún así, nada cambió. ¿Sabes por qué eso es mucho más grave de lo que imaginas? Tal vez tú también repites los gestos. Te levantas cuando todos se levantan. Te arrodillas cuando todos se arrodillan. Respondes las palabras correctas en el momento correcto. Pero tu corazón está en otra parte. Y hay una razón por la que eso sucede. Para algunos, la Eucaristía es fuego. Para otros, es solo pan. Para unos, es un encuentro que cambia la vida. Para otros, un rito que se olvida antes de llegar a casa. La pregunta no es si Dios está presente. La pregunta es si tú lo estás. Existe un error silencioso que millones de personas cometen en cada misa. Nadie lo predica, nadie lo advierte. Pero ese error explica por qué muchos reciben y no son transformados. Creemos que basta con estar, que basta con cumplir, que basta con decir las palabras. Pero no toda oración abre el corazón. No toda presencia significa comunión. Y no todo el que entra en un templo entra realmente en un encuentro. A veces estamos dentro, pero el alma permanece fuera. Vivimos en una época que lo quiere sentir todo de inmediato. Si no sentimos, dudamos. Si no percibimos algo fuerte, pensamos que nada ocurrió. Y así reducimos la fe a una emoción, cuando en realidad la fe es una decisión. Hace siglos, en medio de guerras, reformas, miedo y confusión espiritual, una mujer descubrió exactamente por qué esto ocurre. No fue con técnicas, no fue con fórmulas, no fue buscando lo extraordinario. Fue tocando el lugar más peligroso del ser humano, el propio corazón. Su nombre era Teresa de Jesús, conocida como Teresa de Ávila. A su alrededor nacieron leyendas. Se habló de éxtasis, de luces, de visiones. Pero si uno abre sus escritos, encuentra algo mucho más incómodo y mucho más verdadero. Teresa no prometía emociones, prometía transformación y sabía que la mayor tragedia espiritual no es caer, sino acostumbrarse a recibir sin cambiar. Ella lo explicó con una imagen simple y brutal. Un vaso agrietado puede llenarse, pero no conserva el agua. Así también un corazón lleno de ruido, de orgullo, de ansiedad y de dispersión puede recibir la gracia y perderla al instante. Y entonces nace la pregunta que no puedes seguir evitando. ¿Por qué algunos salen de la misa encendidos y otros regresan exactamente iguales? ¿Será que Dios da más a unos que a otros? Teresa respondería sin dudar. Dios da siempre. El problema no está en Él. El problema está en nuestra incapacidad de recibir. Este no es un mensaje para tranquilizar. No es una reflexión bonita. Es una confrontación directa con tu manera de acercarte al altar. Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre tu forma de vivir la misa. Pero solo si te atreves a mirar tu propio corazón, sin defensas. Teresa no vino a tranquilizar conciencias. Vino a despertarlas. Y ahora la pregunta ya no es sobre ella, es sobre ti. ¿Estás dispuesto a prepararte para un encuentro real? ¿O prefieres seguir entrando y saliendo sin ser tocado? ¿Alguna vez has sentido que alguien que ya partió sigue de algún modo cerca de ti, incluso cuando nadie más está contigo? ¿Te has preguntado si esa alma que amaste puede verte cuando lloras a solas, cuando recuerdas, cuando te quiebras en silencio? Muchos creen que la muerte corta toda relación, que después del último aliento solo queda vacío, que lo que sucede aquí ya no toca a los que cruzaron al otro lado. Pero Santa Teresa de Jesús afirmó algo que estremece por su profundidad. Dijo que la muerte no rompe el vínculo del amor, solo lo transforma. En sus visiones místicas, Teresa no solo contempló el cielo, el purgatorio y las realidades eternas. Fue llevada a ver algo aún más íntimo. Vio cómo las almas perciben a los vivos.
Vio lo que sienten cuando los recordamos. Vio lo que experimentan cuando los olvidamos. Vio cómo nuestras lágrimas, nuestras culpas, nuestras oraciones y nuestras decisiones generan efectos reales en su purificación. Y lo más impactante es esto. Según Teresa, el alma no queda aislada en una dimensión lejana, sin contacto con los suyos. Permanece unida por un lazo espiritual que no se rompe con la muerte. Un lazo invisible, pero profundamente real. Sin embargo, esta revelación casi nunca se explica con claridad. No porque sea falsa, sino porque es incómoda, porque implica responsabilidad, porque nos recuerda que lo que hacemos aquí tiene consecuencias más allá del tiempo. Teresa habló de momentos concretos, situaciones precisas en las que el alma percibe directamente lo que hacen los vivos, momentos en los que, aunque creas estar solo, no lo estás. Momentos en los que tu dolor, tu fe o tu indiferencia alcanzan el mundo invisible. Para comprender esto, primero es necesario entender un principio que la Iglesia enseña desde los primeros siglos: la comunión de los santos. La comunión de los santos no es una idea poética, es una realidad espiritual. Significa que todos los miembros del cuerpo de Cristo, los que están en la tierra, las almas en purificación y los bienaventurados en el cielo, permanecen unidos en una misma vida, un mismo amor, una misma gracia. Lo que uno vive impacta a los otros. Lo que uno sufre no queda aislado. Lo que uno ora no cae en el vacío. Por eso Teresa afirmaba que nuestras acciones no terminan en nosotros, que ninguna lágrima se pierde, que ninguna oración se disuelve en el aire, que ningún acto de amor queda sin efecto. Para ella, el mundo visible y el invisible no están separados por un muro impenetrable. Están unidos por el mismo Dios. Y el amor es el puente. Ahora bien, ¿quién era esta mujer para hablar con tal autoridad sobre realidades tan profundas? Teresa nació en Ávila, España, en 1515. Vivió en un tiempo de crisis, reformas, guerras interiores y exteriores. Desde joven buscó a Dios con un corazón inquieto, apasionado, a veces dividido. Entró al Carmelo, pero no encontró de inmediato la santidad que anhelaba. Vivió años de lucha interior, de sequedad, de enfermedad y de combate consigo misma. No fue una mística desde el primer día. Fue una buscadora, una mujer herida que aprendió a confiar lentamente. Con el tiempo, Dios la fue llevando a una vida de oración tan profunda que transformó no solo su alma, sino el curso de toda una orden religiosa. Reformó el Carmelo, fundó conventos, escribió obras que hasta hoy siguen iluminando la vida espiritual. El libro de la vida, Las Moradas, Camino de Perfección. La Iglesia, siglos después, la declaró doctora de la Iglesia, es decir, maestra universal de la vida espiritual. No por sus milagros, sino por la profundidad, la claridad y la verdad de su experiencia. Teresa no buscaba fenómenos extraordinarios. De hecho, advertía constantemente sobre el peligro de confundirse, de dejarse llevar por emociones, de creer que la santidad consiste en sentir cosas especiales. Su camino fue el de la humildad, la verdad interior y el amor radical a Dios. Y justamente por eso, sus visiones sobre las almas no nacen de la fantasía, sino de una experiencia espiritual probada en el sufrimiento, en la obediencia y en la oración. Teresa escribió que el alma, una vez separada del cuerpo, adquiere una sensibilidad mucho más profunda. Ya no está distraída por el ruido del mundo, ya no está limitada por los sentidos. Percibe con una claridad que aquí no podemos imaginar. Y desde ese estado, sigue ligada a quienes ama. No los ve como los vemos nosotros con los ojos, pero los percibe en la verdad de sus actos, en la intención que hay detrás de cada palabra, en el amor que inspira cada recuerdo, en la frialdad que envuelve cada olvido.
Por eso Teresa hablaba de momentos. Momentos en los que ese vínculo se manifiesta con especial intensidad. Momentos en los que la relación entre vivos y difuntos se vuelve especialmente activa. Son 10. 10 momentos en los que el alma ve, siente y reacciona. No como un espectador pasivo, sino como un ser profundamente implicado. El primero de esos momentos es el más silencioso y también el más íntimo. Es cuando tú lloras a solas, cuando nadie te ve, cuando cierras la puerta, cuando el recuerdo te vence, cuando el dolor aparece sin testigos. Teresa dijo que ese es uno de los instantes en que el alma percibe con mayor claridad a los suyos. Tu llanto no cae en el vacío, no se pierde en la noche, no se diluye en el aire. La tradición espiritual enseña que, en ese momento, el alma puede percibir tu tristeza como una vibración real del amor que aún los une. Si esa alma ya está en el cielo, intercede por ti. No con palabras humanas, sino con una súplica silenciosa ante Dios, pidiendo consuelo para tu corazón. Si aún está en purificación, tu llanto despierta en ella un dolor distinto. No un dolor de desesperación, sino el dolor del amor que quiere aliviarte y todavía no puede. Ese llanto la toca, la mueve, la inquieta, porque comprende cosas que en vida tal vez no entendía, comprende la hondura de tu herida, comprende la soledad que su ausencia dejó. Y aquí viene una verdad que Teresa subrayó con mucha fuerza. El alma no desea que llores sin esperanza, desea que tu llanto se convierta en oración, que tu dolor se transforme en ofrenda, que tus lágrimas no sean solo tristeza, sino también acto de amor. Porque cuando el llanto se ofrece a Dios, se convierte en fuente de gracia, y esa gracia alcanza al alma. Teresa afirmaba que una sola lágrima unida a la fe tiene más valor que 1000 palabras vacías, porque nace de un corazón que ama de verdad. Pero también advertía algo doloroso. Cuando el llanto se vuelve solo queja, solo rebelión, solo desesperanza, no alivia, añade peso, añade oscuridad, porque el alma ve no solo tus lágrimas, sino la actitud con la que las derramas. El segundo momento es aún más profundo y aún más silencioso. Es cuando cargas con las palabras que nunca dijiste, el perdón que callaste, el amor que no expresaste, la gratitud que pospusiste, la reconciliación que nunca llegó. Teresa describió este peso como una de las heridas más duras que atraviesan tanto al que vive como al que partió. El alma percibe esa culpa, no como reproche, sino como una pena compartida, porque ahora comprende plenamente el valor de cada palabra, de cada gesto, de cada oportunidad perdida. Y sufre contigo, no para acusarte, sino porque te ama. Ella ve el momento exacto en que estuviste a punto de hablar, y no lo hiciste, el mensaje que escribiste, y borraste, el abrazo que pensaste dar, y evitaste, no para juzgarte, sino para comprenderte. Y aquí Teresa trae una verdad liberadora. Las palabras que no dijiste en vida aún pueden ser dichas delante de Dios, en oración, en silencio, en ofrenda. La misericordia de Dios es tan grande que incluso lo tardío puede convertirse en gracia si nace del amor. Y entonces llegamos al tercer momento, uno de los más determinantes. Cuando rezas o cuando olvidas rezar. Cuando recuerdas al alma delante de Dios o cuando la dejas caer en el silencio del olvido. Teresa vio que cada oración genera una luz real en el mundo espiritual, una luz que desciende, una luz que refresca, una luz que alivia, y vio también la sombra del olvido, no como castigo, sino como ausencia de esa luz. La próxima parte te mostrará cómo estos momentos continúan desplegándose en la vida cotidiana, en los lugares, en los actos, en las decisiones que tomas sin imaginar que están siendo vistas desde la eternidad. Porque lo que Santa Teresa reveló después, muy pocos están preparados para escucharlo. Cuando tú oras por un alma,
Algo se mueve en lo invisible. No es una metáfora. No es una imagen poética. Es un movimiento real en el orden espiritual. Santa Teresa vio que la oración por los difuntos actúa como un río de luz que atraviesa el estado de purificación. No siempre libera de inmediato, no siempre se siente, pero siempre llega. La oración es reconocida por el alma como un acto de amor que cruza dimensiones. No se recibe como sonido, se recibe como alivio, como consuelo, como descanso. Teresa explicaba que el alma percibe la intención mucho más que las palabras. Una breve oración dicha con fe tiene más fuerza que largas fórmulas recitadas sin amor. Lo que toca al alma no es el número de palabras, sino la verdad del corazón. Cuando tú dices su nombre delante de Dios, el alma lo percibe. Cuando lo confías al Señor, lo siente. Cuando ofreces una misa por ella, lo experimenta como un don directo. Y aquí se revela algo estremecedor. El alma sabe cuándo rezas por ella, y también sabe cuándo has dejado de hacerlo. No te acusa, no te reprocha, pero percibe la ausencia de luz como se percibe el frío después del calor. Teresa hablaba del olvido espiritual como una noche sin lámparas, no porque Dios abandone al alma, sino porque el corazón humano ha dejado de enviar su luz. Por eso la oración es un acto de fidelidad que atraviesa la muerte. No es un rito para tranquilizar a los vivos. Es un auxilio real para quien ya no puede ayudarse a sí mismo. Y sin embargo, la santa advertía algo que casi nunca se dice en voz alta. No toda oración es igual. No toda súplica toca el mismo nivel. Cuando se reza por costumbre, el efecto es pequeño. Cuando se reza con fe viva, el efecto es profundo. Cuando se reza con amor ardiente, se produce un verdadero movimiento de gracia. Teresa decía que el alma siente una diferencia clarísima entre la oración mecánica y la oración nacida del amor. Una pasa como un susurro débil, la otra llega como un torrente cálido. Pero, ¿qué ocurre cuando no rezas? Cuando la vida sigue, cuando el recuerdo se apaga, cuando los días pasan, cuando el nombre ya no se pronuncia. El alma no experimenta esto como castigo, lo vive como soledad, una soledad distinta de la terrena, no de abandono por parte de Dios, sino de vacío en el vínculo humano, porque Dios nunca deja al alma, pero el alma sí siente cuando es olvidada por aquellos a quienes amó. Teresa decía que el olvido no produce condena, pero sí alarga la purificación, no porque Dios lo imponga, sino porque la luz que podría aliviar no está llegando. Y aquí se comprende por qué la Iglesia insiste tanto en la oración por los difuntos, no por una tradición antigua sin sentido, sino porque esa oración actúa donde nosotros ya no podemos actuar con nuestras manos. Hasta aquí, Santa Teresa mostró 3 momentos profundamente íntimos de la relación entre vivos y almas: la lágrima secreta, la culpa por las palabras no dichas y la oración o el olvido. Pero lo que reveló después va aún más lejos, porque no solo perciben tus emociones, también perciben tus actos concretos, tus pasos, tus decisiones, tus gestos cotidianos. Hay lugares que para ti parecen solo espacios, pero para el alma son signos de amor o de olvido. Hay actos que tú consideras pequeños, pero que en el mundo espiritual pesan enormemente. Teresa habló de la tumba, no como sitio del cuerpo, sino como símbolo del amor vivo. Dijo que el alma sabe cuándo su tumba es visitada con fe y cuándo es solo un acto de costumbre vacío. Sabe cuándo alguien se acerca con una oración y cuándo solo pasa sin elevar el corazón. Pero esto pertenece a lo que veremos en el siguiente capítulo. Antes de avanzar, Teresa quiso dejar una enseñanza central grabada en el alma de quien escucha estas revelaciones. La muerte no apaga el amor, solo cambia su forma. Los vínculos verdaderos no se cortan con la separación física, se transforman en la medida en que se purifican.
El alma comprende entonces el valor real de cada gesto. Aquello que en vida parecía pequeño, ahora es inmenso. Aquello que parecía insignificante, ahora es eterno. Por eso Teresa insistía tanto en la responsabilidad del amor. Porque el amor no es solo un sentimiento, es una fuerza que actúa más allá del tiempo. Tú no estás solo cuando lloras. Tú no estás solo cuando sientes culpa. Tú no estás solo cuando oras en silencio. Y tampoco estás solo cuando olvidas. Porque incluso ese olvido es percibido. No para condenarte, sino para invitarte a volver a encender la luz. El alma no pide explicaciones, no exige cuentas, no reclama, solo espera. Espera que el amor encuentre de nuevo su cauce. Espera que una oración atraviese la distancia. Espera que un acto de fe vuelva a abrir el puente. Y entonces Teresa dejó una advertencia que sacude la conciencia. No hay acto verdaderamente privado cuando se ama. Todo amor verdadero es siempre visto. Ni tus lágrimas son solitarias, ni tus silencios son invisibles, ni tus oraciones son inútiles, ni tus olvidos son neutros. Todo tiene eco, y ese eco atraviesa la frontera de la muerte. Hasta ahora hemos hablado de lo que el alma percibe en el terreno de las emociones, el llanto, la culpa, la oración. Pero Santa Teresa vio también algo que transforma radicalmente la manera en que debemos mirar nuestra vida cotidiana. Vio que el alma observa ciertos lugares y actos con una profundidad que nosotros no imaginamos. Vio cómo la tumba adquiere un significado distinto cuando el amor es verdadero. Vio lo que sucede cuando una misa es ofrecida por el alma. Vio cómo ciertos pecados cometidos en nombre del duelo hieren de un modo especial. Y vio cómo la vida de santidad de los vivos aligera la purificación de los que partieron. Todo esto pertenece ya al siguiente umbral de la revelación, porque lo que Santa Teresa contempló después no se limita al ámbito del sentimiento. Abarca los espacios, los gestos, las decisiones concretas que tú tomas mientras la eternidad observa. Y aquí se abre una verdad que casi nadie se atreve a enseñar con claridad. Tus actos aquí no solo cambian tu vida, cambian también la eternidad de quien amas. En el próximo capítulo entraremos en esos lugares y en esos actos que, según Santa Teresa, el alma observa desde el más allá. Y entonces comprenderás que lo invisible está mucho más cerca de lo que crees. Durante siglos, millones de personas han entrado en una iglesia esperando que algo ocurra, esperando sentir paz, luz, consuelo, cambio. Algunos salen transformados, otros salen igual que entraron, y con el tiempo nace una sospecha peligrosa. Tal vez Dios no estaba. Tal vez yo no soy digno. Tal vez la Eucaristía ya no tiene fuerza. Pero Santa Teresa de Jesús habría respondido con una frase tajante. No es Dios el que ha cambiado. Somos nosotros los que no sabemos recibir. A lo largo de los siglos, alrededor de la Eucaristía se formaron ideas falsas, expectativas torcidas, interpretaciones cómodas. No nacieron por maldad. Nacieron por ignorancia, por cansancio, por mirada superficial. Y esos mitos, sin que nos demos cuenta, se convierten en barreras invisibles que bloquean la gracia. Hoy vamos a desarmarlos uno por uno, no con teorías modernas, sino con la mirada clara, directa y exigente de Teresa. Mito 1. Si no siento nada, entonces Dios no está. Este es quizás el mito más extendido de todos. Entramos a misa esperando una emoción, una lágrima, un estremecimiento, una sensación especial. Y si no ocurre, pensamos, no pasó nada, no sentí a Dios. La misa fue vacía. Teresa vivió años enteros de sequedad interior, años en los que no sentía consuelo, no sentía fervor, no sentía nada. Y sin embargo escribió una de sus frases más contundentes. Quien busca a Dios solo en el sentir, se perderá cuando falte el sentir. Para ella,
La ausencia de emoción no significaba ausencia de Dios, significaba prueba de fe. El sentimiento depende del cuerpo, del ánimo, de la salud, del cansancio. Pero la gracia no depende de eso. Dios no se retira porque tú no sientes. Dios se queda precisamente cuando tú no sientes. La Eucaristía no es verdadera porque te emocione. Es verdadera porque Cristo está realmente presente, aunque tú estés vacío, distraído o seco. Teresa decía que hay almas que lloran en la comunión y hay almas que no sienten nada. Pero ambas pueden estar recibiendo la misma gracia, porque la gracia no se mide por la emoción, se mide por la transformación silenciosa. Mito 2. Solo los santos reciben de verdad. Este mito se esconde en lo más profundo de muchos corazones. No siempre se dice en voz alta, pero se piensa. Ellos sí, yo no. Ellos son puros, yo estoy lleno de defectos. Ellos viven en gracia, yo siempre fallo. Entonces la comunión se vive con miedo, con culpa, con sensación de indignidad permanente. Teresa fue radical en este punto. La Eucaristía no es premio para perfectos, es medicina para los heridos. Si solo los santos pudieran recibir, nadie podría acercarse, porque la santidad es precisamente el fruto de permanecer unido a Cristo, no el requisito previo. Teresa se sabía débil, impaciente, con carácter fuerte, con luchas interiores, y aún así comulgaba cada día, no porque fuera perfecta, sino porque sabía que sin Cristo no podría cambiar. Alejarte por sentirte indigno es exactamente lo contrario del camino espiritual. El que se cree indigno debe acercarse. El que se cree justo corre un peligro mayor, porque la gracia entra donde hay humildad, no donde hay orgullo disfrazado de virtud. Mito 3. Necesito una oración perfecta. Este mito es más sutil, pero igual de dañino. Creemos que debemos decir las palabras correctas, la fórmula precisa, la oración más poderosa. Entonces, buscamos libros. Repetimos frases, memorizamos oraciones, y si nos equivocamos, pensamos que no sirvió. Teresa desarmó este mito con una sola línea. Dios no escucha palabras bellas, escucha corazones verdaderos. Ella no rezaba discursos, rezaba verdades. Muchas de sus oraciones eran apenas susurros. Señor, ayúdame. Señor, creo. Señor, me abandono. Y decía que esas palabras, dichas desde lo profundo, valían más que páginas enteras de rezos recitados sin alma. La Eucaristía no se recibe con una técnica, se recibe con un corazón abierto. No necesitas hablar bien. Necesitas hablar de verdad. Mito 4. La misa es solo un rito social. Este mito nace cuando la rutina se impone sobre el misterio. Entrar, sentarse, levantarse, escuchar, responder, salir, todo correcto, todo ordenado, todo vacío. Entonces la misa se convierte en un acto social, una costumbre, un hábito heredado. Teresa veía con espanto esta reducción. Para ella, la misa era un acontecimiento cósmico. El cielo tocando la tierra, Cristo entregándose de nuevo, la eternidad derramándose en un instante. Decía que quien entra a misa sin conciencia, entra ciego al mayor de los misterios. No es un espectáculo, no es una reunión, no es un acto cultural, es un sacrificio vivo, es una presencia real, es un encuentro que puede cambiar tu historia. Cuando se pierde esta conciencia, la gracia sigue presente, pero no encuentra dónde posarse. Mito 5. La fe debe ser siempre emotiva. Este mito ha destruido muchas almas sin que lo sepan. Creemos que si no hay fuego constante, entonces algo anda mal. Pero la fe verdadera no es una hoguera permanente. Es un fuego que a veces arde y a veces permanece oculto bajo las cenizas. Teresa decía que hay estaciones del alma, tiempos de luz, tiempos de oscuridad, tiempos de consuelo, tiempos de sequedad, y todos son necesarios. La fe emotiva es hermosa, pero es frágil. La fe que permanece sin consuelo es la que edifica los cimientos.
Quien solo cree cuando siente, no ha aprendido a creer de verdad. Y ahora viene lo más importante. Estos mitos no son solo errores de pensamiento. Son bloqueos reales de la gracia, porque la gracia entra por la humildad. Y estos mitos nacen del orgullo, del miedo o de la comodidad. Teresa usaba una imagen durísima para explicarlo: el vaso agrietado. Decía que muchos van a la misa con el alma llena de grietas. Reciben la gracia, pero no la retienen. No porque Dios no la dé, sino porque el corazón está dividido. Orgullo por una grieta, rencor por otra, apegos por otra, ruido interior por otra. Y la gracia, como el agua en un vaso roto, se escapa, no por castigo, por falta de capacidad. Aquí aparece una verdad que Teresa repetía con insistencia. La gracia no se impone. La gracia necesita un corazón disponible. Puedes estar en la misa correcta, en el momento correcto, con la oración correcta. Y aún así, no recibir frutos si el corazón está cerrado. Pero también puedes estar seco, cansado, sin emoción, sin palabras, y recibir una gracia inmensa si el corazón está humilde. Esto cambia radicalmente la pregunta. Ya no es, ¿sentí algo en la misa? Ahora la verdadera pregunta es, ¿estaba disponible? ¿Estaba abierto? ¿Estaba en verdad delante de Dios? Teresa no enseñó técnicas, enseñó disposiciones del alma. Y aquí es donde se abre el umbral hacia lo concreto. Si estos mitos se derrumban, si ya entiendes que no necesitas sentir, ser perfecto ni dominar oraciones, entonces queda la pregunta decisiva. ¿Qué hacía Teresa concretamente para prepararse a recibir la Eucaristía de manera transformadora? Eso es lo que veremos a continuación. Si los mitos han caído, entonces aparece el vacío más decisivo de todos. ¿Cómo se recibe de verdad la gracia? Santa Teresa no respondía con teorías, respondía con vida. No dejó una técnica, dejó un camino interior, un modo de colocarse delante de Dios para que la Eucaristía no pasara como un gesto vacío, sino como una fuerza que atravesaba todo su ser. Ella decía que la comunión empieza antes de entrar al templo, empieza en el corazón. Primer gesto, la limpieza interior. Teresa nunca entraba a la misa tal como estaba. Jamás se presentaba ante Dios sin revisar primero su interior. No hacía un examen complicado. No buscaba perfección. Buscaba verdad. Se sentaba en silencio y decía: Señor, muéstrame lo que no es tuyo dentro de mí. Y dejaba que surgiera lo que surgiera. Impaciencia, orgullo, juicios, apegos, miedos, heridas. No justificaba nada, no se defendía, no explicaba, solo entregaba. Porque entendía algo fundamental. La gracia no llena un corazón que se aferra. La gracia entra donde hay espacio. Por eso vaciaba primero. Segundo gesto, el acto de fe desnudo. Cuando llegaba la consagración, Teresa no se apoyaba en emociones, ni en imágenes, ni en sentimientos. Decía en silencio: creo que eres tú. Nada más. No decía: siento que eres tú. Decía: creo. Y esa fe sostenía todo cuando la emoción se apagaba. Aquí se rompe definitivamente el mito del sentimiento. Teresa no se guiaba por lo que sentía, se guiaba por lo que sabía en lo profundo. Cristo está. Aunque no lo sientas, aunque estés distraído, aunque estés cansado. Aquí ocurre algo decisivo. Cuando el alma cree sin apoyo emocional, la gracia entra más profundamente, porque no encuentra resistencia del orgullo espiritual. Tercer gesto, la ofrenda total. Después de reconocer la presencia de Cristo, Teresa no se quedaba en actitud pasiva. Respondía, decía en silencio: te entrego todo lo que soy. No partes, no condiciones, todo. Su historia, su debilidad, su deseo, su futuro, su enfermedad, su obra, su carácter. Porque entendía que la Eucaristía no es solo recibir. Es un intercambio. Cristo se entrega entero. El alma está llamada a responder con la misma medida.
La gracia no habita donde hay reservas. Cuarto gesto. El abandono confiado. Este es el punto más alto del camino teresiano. Después de vaciarse, creer y ofrecerse, quedaba un último acto: soltarse. Decía: haz conmigo lo que quieras. No como resignación, como amor, no como derrota, como confianza absoluta. Y allí, justamente allí, Teresa experimentaba la paz más profunda. No porque todo se resolviera, sino porque había dejado de luchar contra Dios. La Eucaristía para ella no era un consuelo rápido, era un acto radical de entrega. Y ahora viene lo que casi nadie explica. ¿Qué efectos producía este modo de comulgar? No visiones espectaculares, no luces constantes, no emociones permanentes, sino transformaciones concretas. Primera transformación: el corazón encendido. Los contemporáneos decían que después de comulgar, Teresa parecía otra. No gritaba, no lloraba, no se exaltaba, brillaba. Sus palabras tenían peso, sus miradas sostenían, su presencia transformaba. No porque buscara cambiar a los otros, sino porque había sido tocada por dentro. Aquí aparece una pregunta inevitable para quien escucha. Cuando tú sales de la misa, ¿qué ven los demás en ti? ¿Rutina? ¿Cansancio? ¿Prisa? ¿O una paz que no necesita discurso? Segunda transformación: el miedo desaparece. Teresa vivió enfermedades, persecuciones, burla, incomprensión. No tenía fortaleza física, no tenía protección humana, pero después de la Eucaristía se volvía firme, no porque dejara de tener miedo, sino porque el miedo dejaba de gobernarla. Decía: nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Esto no era poesía, era experiencia interior. La Eucaristía convertía su fragilidad en una fuerza que no dependía del cuerpo. Tercera transformación: el carácter era pulido. Antes de su conversión profunda, Teresa era impulsiva. Le gustaba destacar, tenía carácter fuerte. La comunión, repetida día tras día, fue moldeando su interior. Se volvió más paciente, más humilde, más capaz de escuchar. No por esfuerzo psicológico, sino por la acción continua de la gracia. Sus hermanas decían que después de comulgar la sentían distinta, más serena, más clara, más presente. Y aquí aparece una verdad incómoda. El carácter no se transforma solo con terapia o voluntad. Se transforma cuando el alma se deja trabajar por Dios. Cuarta transformación: la vida se volvía servicio. Para Teresa, la misa no terminaba en el templo. Decía: Cristo no se queda solo en el altar, continúa en el hermano. Después de comulgar, no se encerraba en una espiritualidad privada. Salía a servir, a escribir, a escuchar, a sostener. Sus fundaciones nacían del altar, no de la estrategia. La Eucaristía no la aislaba del mundo, la enviaba al mundo. Y aquí se desnuda un engaño moderno. Mucha oración sin servicio se convierte en espiritualidad estéril. Para Teresa, si la Eucaristía no conducía al amor concreto, entonces no había sido recibida de verdad. Quinta transformación: el cuerpo reflejaba el alma. Varios biógrafos narran que el rostro de Teresa cambiaba después de la comunión. No como éxtasis, como luz interior visible. Hoy la ciencia explica que lo espiritual impacta la biología. Teresa no tenía lenguaje científico, pero lo vivía. Entraba frágil, salía fortalecida. Entraba cansada, salía firme. Entraba herida, salía luminosa. Y aquí brota la pregunta decisiva. Si esto fue posible para ella, ¿por qué no habría de ser posible para ti? Ahora llega la última parte de este capítulo. La sequedad no es fracaso. Teresa conoció profundamente la aridez espiritual. Oraba sin consuelo, comulgaba sin sensación, creía sin emoción, y nunca interpretó eso como abandono de Dios. Decía: hay almas que aman con fuego, y almas que aman con fidelidad en la oscuridad. Las segundas
sostienen a la iglesia invisible. Uno de los mayores errores de nuestro tiempo es huir cuando desaparece el sentir, pero Teresa enseñó lo contrario. Permanecer cuando se apaga la emoción es uno de los actos más puros de fe. La sequedad no es ausencia de Dios, es una forma más profunda de presencia, porque Dios ya no se da al sentimiento, se da a la fe desnuda. Y así comprendemos el sentido del vaso agrietado. No es un castigo, es una condición interior. El alma llena de ruido, orgullo, resentimiento y distracción recibe la gracia, pero no la retiene, no porque Dios no la dé, sino porque el corazón no está disponible. Y aquí queda la verdad final de este capítulo. La gracia no se fuerza, la gracia se acoge. Y ahora la pregunta ya no es teórica, no es ¿comprendes esto? Es ¿estás dispuesto a reordenar tu interior para que la Eucaristía te transforme de verdad? Porque si los mitos han sido derribados, si el vaso puede ser restaurado, entonces solo queda una cosa por hacer: entrar en los actos concretos del camino. En el próximo capítulo entraremos en los lugares, los gestos y las decisiones que, según Santa Teresa, el alma observa desde el más allá mientras tú caminas aquí, sobre la tierra, y allí comprenderás que tu vida cotidiana está mucho más expuesta a la eternidad de lo que imaginas. Antes de la comunión no ocurre un gesto externo. Ocurre un movimiento invisible, un trabajo silencioso del corazón. Santa Teresa no hablaba de técnicas, hablaba de movimientos interiores. 4. No mágicos, no emocionales, reales. Decía que la puerta de la gracia no se abre con palabras bellas, sino con una disposición verdadera. Y esa disposición se construye paso a paso, por dentro. El primer movimiento es el más difícil de todos, la limpieza interior. No se trata de perfección, se trata de verdad. Teresa decía que nadie puede recibir plenamente a Dios si primero no se atreve a mirarse sin máscaras, sin justificarse, sin maquillarse delante del Señor. Antes de la misa, ella se retiraba en silencio. No buscaba sentimientos, buscaba luz, y pronunciaba un diálogo interior muy sencillo, pero radical. Señor, muéstrame lo que hoy no es tuyo en mí. No pedía consolación, pedía revelación. Y entonces comenzaban a aparecer cosas incómodas: apegos pequeños, juicios, impaciencia, orgullo disfrazado de virtud, resentimientos guardados bajo apariencia de paz, distracciones constantes, miedos ocultos. Teresa no luchaba contra eso en ese momento. No lo racionalizaba, no lo explicaba, lo entregaba, porque sabía que mientras algo se quede agarrado dentro, la gracia no puede ocupar todo el espacio. Este primer movimiento no es un acto de culpa, es un acto de libertad. No es acusarte, es vaciarte. Porque la Eucaristía no entra en un corazón lleno de sí mismo. Teresa decía que muchas personas van a misa llenas, pero llenas de todo menos de Dios, llenas de preocupaciones, llenas de ruido, llenas de conversaciones internas, llenas de imágenes, llenas de planes. Y entonces, incluso cuando Cristo entra, no encuentra lugar para posarse. Por eso la limpieza interior no es moralismo, es espacio. Es decirle a Dios: no tengo nada que esconderte, no tengo nada que defender, no tengo nada que justificar. En este punto, Teresa era brutalmente honesta consigo misma. Decía que a veces descubría en su interior orgullo mientras rezaba, deseo de ser admirada mientras servía, impaciencia mientras enseñaba. Y no se escandalizaba. Lo llevaba a Dios, porque sabía que ocultar la miseria es impedir que la gracia la sane. Aquí aparece una verdad muy concreta para el siglo XXI. Hoy estamos más distraídos que nunca, más llenos de estímulos, más fragmentados por dentro. Entramos a misa con el móvil en la mente, con conversaciones abiertas en el corazón, con 1000 imágenes corriendo dentro. Y pretendemos recibir a Cristo sin habernos vaciado primero. Teresa diría hoy: tu silencio vale más que tu prisa.
Tu verdad vale más que tu imagen. Tu corazón desnudo vale más que tu corazón correcto. La limpieza interior no requiere horas, requiere sinceridad. Puede ocurrir en un minuto, pero debe ser real. El segundo movimiento es aún más profundo, el acto de fe. Después de vaciarse, Teresa se colocaba delante del misterio sin apoyarse en nada humano. No buscaba sentir, no buscaba comprender, no buscaba experimentar. Creía. Cuando llegaba la consagración, en medio del silencio, pronunciaba una frase brevísima: «Creo que eres tú». Y con eso arriesgaba todo. Porque creer sin sentir es un salto al vacío. Es confiar sin garantías. Aquí, Teresa rompía definitivamente con la fe sensorial. Decía que hay almas que solo creen mientras sienten. Y cuando el sentir desaparece, su fe se desmorona. Pero la fe verdadera permanece incluso cuando no hay ninguna confirmación visible. En la Eucaristía, ella no buscaba una señal. Buscaba a Cristo, aunque no lo percibiera con los sentidos. Y aquí ocurre algo decisivo para quien escucha esto en nuestro tiempo. Vivimos en una cultura que exige evidencia, resultados rápidos, sensaciones inmediatas. Si no sientes, piensas que no pasó nada. Si no te emocionas, piensas que fue vacío. Si no hay experiencia, crees que no hubo presencia. Teresa enseña exactamente lo contrario. La fe más pura es la que se apoya únicamente en la verdad de Dios, no en tus sensaciones. Ella decía que cuando el alma cree sin apoyo sensible, la gracia entra hasta las capas más profundas, porque ya no encuentra resistencia del ego espiritual. El ego quiere sentir, quiere confirmar, quiere controlar. La fe desnuda se abandona. Por eso el acto de fe no es una frase, es una postura interior. Es decirle a Dios: no te creo porque siento, te creo porque eres Dios. Teresa afirmaba que ese acto silencioso de fe en la consagración valía más que 1000 palabras pronunciadas con emoción superficial. Y aquí ocurre algo sutil pero decisivo. Cuando el alma deja de buscarse a sí misma en la experiencia religiosa, empieza a encontrar realmente a Dios. El tercer paso vendrá después. Pero entre la limpieza interior y el acto de fe, sucede algo muy importante. El corazón se queda desnudo. Ya no tiene apoyos, ya no tiene excusas, ya no tiene máscaras. Solo queda la fe, y solo desde ahí puede darse la ofrenda verdadera. Teresa decía que muchas personas creen ofrecerse a Dios, pero en realidad se ofrecen desde su imagen, desde su control, desde su propio proyecto. Ella no se ofrecía así. Ella se ofrecía desde la pobreza interior, desde la conciencia de no entender, desde la experiencia de no sentir, desde la certeza de no controlar nada. Y ahí, justamente ahí, comenzaba el verdadero encuentro. Porque Dios no habita donde hay autosuficiencia espiritual. Dios habita donde hay fe desnuda. En el siglo XXI, este paso es más necesario que nunca. Hoy, conocemos miles de técnicas de crecimiento personal, miles de métodos de control interior, miles de estrategias para gestionar emociones. Todo eso puede servir, pero no sustituye el acto de fe, porque la Eucaristía no es un ejercicio psicológico, es un misterio real. Y el misterio no se domina, se recibe. Cuando Teresa pronunciaba su «creo que eres tú», no estaba afirmando una doctrina fría. Estaba entregando su necesidad de comprenderlo todo. Estaba renunciando a tener garantías. Estaba aceptando que Dios se ofrece a su alma en una forma que desborda completamente todos los sentidos. Aquí se rompe uno de los falsos pilares de la espiritualidad moderna: la necesidad de control. En la fe eucarística, controlar es impedir que Dios actúe. Creer es abrir. Y solo desde esta apertura puede darse el tercer movimiento: la ofrenda total. Pero eso pertenece a la segunda mitad de esta travesía. Porque hasta ahora el alma ha hecho dos cosas esenciales. Se ha vaciado
y ha creído sin apoyos. Solo entonces estará preparada para darlo todo. En la próxima parte entraremos en el momento más radical del camino de Teresa, la ofrenda total y el abandono confiado, y comprenderás por qué ella decía que quien comulga de este modo ya no vuelve a ser la misma persona. El tercer movimiento del corazón es el más radical de todos, la ofrenda total. Después de vaciarse por dentro, después de creer sin apoyos sensibles, Teresa no se quedaba en una actitud pasiva ante la Eucaristía. Ella respondía. Decía que la comunión no es solo recibir un don, es entrar en un intercambio. Cristo se entrega entero, y el alma está llamada a responder con la misma medida. En silencio, Teresa ofrecía algo que iba mucho más allá de las palabras. Su historia, su carácter, su enfermedad, sus proyectos, su memoria, su futuro. No ofrecía solo lo que le gustaba de sí misma, ofrecía también lo que no entendía, lo que le dolía, lo que la limitaba. Decía interiormente, todo lo que soy es tuyo, todo lo que tengo es tuyo, nada me reservo. Este acto de ofrenda no era poesía espiritual, era una renuncia real al control, porque ofrecerlo todo significa dejar de decidir solo con criterios humanos. Significa permitir que Dios intervenga incluso donde más te cuesta soltar. Aquí Teresa era implacablemente honesta consigo misma. Sabía que muchas personas ofrecen solo lo que no les duele perder, pero guardan lo que más aman, guardan su voluntad propia, guardan su necesidad de tener razón, guardan su miedo al cambio. Ella no quería ese tipo de entrega parcial. Decía que la gracia no actúa plenamente donde hay reservas. Por eso su ofrenda era total, no negociada, no condicionada. Y este punto es extremadamente actual. Hoy vivimos en una cultura donde todo se calcula. Se da si se recibe algo a cambio. Se entrega mientras haya seguridad. La ofrenda total va exactamente en dirección contraria. Es un salto al vacío espiritual. Es decir, no sé lo que harás con esto, pero confío en ti. Y aquí ocurre algo muy profundo. Cuando el alma se ofrece de verdad, deja de vivir desde el miedo. Ya no actúa solo para protegerse. Empieza a vivir desde la confianza. El cuarto movimiento es la culminación de todo el camino, el abandono confiado. Este paso va más allá de la entrega. Aquí el alma ya no solo da algo, se da a sí misma. Después de ofrecerlo todo, Teresa se colocaba completamente en manos de Dios. Su frase era simple: haz conmigo lo que quieras. No como resignación, como amor radical, no como derrota, como acto libre de confianza absoluta. Aquí se rompe el último apego del corazón, la ilusión de control, porque mientras el alma cree que puede dominar su camino, siempre vivirá en tensión, siempre en defensa, siempre a la espera de una amenaza. El abandono confiado no elimina los problemas, elimina el miedo a los problemas. Teresa decía que en ese momento el alma experimenta la paz más profunda posible en esta vida. No porque todo esté resuelto, sino porque ha dejado de luchar contra Dios. Y aquí aparece una verdad que cuesta aceptar. Mucho de nuestro sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de nuestra resistencia a lo que ocurre. Cuando el alma se abandona, el sufrimiento no desaparece, pero ya no destruye. Se transforma. Este abandono no es pasividad, es la forma más alta de actividad espiritual, porque implica una vigilancia interior constante. Vigilar, no volver a tomar el control. Vigilar, no volver a imponer la propia voluntad. Vigilar, no volver a esconderse. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una persona comulga después de haber vivido estos 4 movimientos? Teresa afirmaba que algo cambia de manera silenciosa, pero irreversible. No siempre hay emociones, no siempre hay luces, no siempre hay consuelos, pero el alma queda tocada. Primero, se produce una reordenación interior. Las prioridades comienzan a cambiar sin ruido. Lo que antes parecía urgente pierde fuerza.
Lo que antes parecía secundario empieza a pesar más. Después, nace una capacidad nueva de soportar el dolor, no porque el dolor disminuya, sino porque deja de ser absurdo. El sufrimiento ya no es solo carga, se convierte en participación. Y aquí aparece una paradoja que Teresa vivió intensamente. Cuanto más se abandonaba a Dios, más libre se sentía. Ya no vivía pendiente del aplauso, ni del éxito, ni del reconocimiento. Su seguridad no dependía del resultado, dependía de la fidelidad interior. Ahora llevemos esto al siglo XXI. Vivimos rodeados de ruido, prisa, pantallas, información constante. Todo nos empuja a reaccionar, a opinar, a producir. Y Teresa propone exactamente lo contrario. Un corazón que sabe detenerse, vaciarse, creer, ofrecerse y abandonarse. Muchos dirán, eso es imposible hoy. No tengo tiempo. No tengo silencio. No tengo fuerzas. Teresa respondería, no necesitas condiciones perfectas, necesitas decisión. La limpieza interior puede hacerse en segundos. El acto de fe es un gesto invisible. La ofrenda es una elección. El abandono es un acto del corazón, no del calendario. No se trata de huir del mundo. Se trata de habitar el mundo desde un centro distinto. Una madre agotada puede ofrecerse en la cocina. Un trabajador saturado puede creer en medio del ruido. Un joven confundido puede abandonarse sin entenderlo todo. La Eucaristía no está reservada para los que viven en monasterios. Está hecha para los que luchan en medio de la vida. Y ahora aparece el puente con lo que viene después. Teresa decía que quien aprende a comulgar de este modo ya no vuelve a vivir igual. No porque su vida se vuelva perfecta, sino porque su mirada cambia. Empieza a ver a los otros con menos juicio. Empieza a ver las pruebas con más sentido. Empieza a ver la muerte sin la misma angustia. Empieza a ver a Dios no como una idea, sino como una presencia real. Y aquí se abre el umbral hacia el siguiente misterio. ¿Qué ocurre después de recibir así a Cristo? ¿Qué sucede en el alma cuando estos 4 movimientos se vuelven una forma de vida? Teresa afirmaba que, entonces, la comunión deja de ser un momento aislado y se convierte en una corriente que atraviesa toda la existencia. La misa ya no termina en el altar, continúa en las decisiones, en las palabras, en el modo de amar, en el modo de sufrir, y más aún, ella enseñaba que cuando una persona vive de este modo, su vida comienza a tener un peso invisible sobre los demás, peso de intercesión, de alivio, de luz, porque quien se ofrece de verdad a Dios no vive solo para sí mismo. Su fe empieza a irradiar. Y aquí entramos ya en el territorio del misterio profundo, cómo una vida eucarística transforma no solo al que comulga, sino a todos los que lo rodean. Eso es lo que veremos en la siguiente parte del camino. Cuando la Eucaristía deja de ser un hábito y comienza a ser un encuentro vivido de verdad, algo cambia de forma real y visible. No solo en el interior del alma, también en la manera de vivir, de mirar, de reaccionar ante el mundo. Santa Teresa nunca habló de la comunión como una idea piadosa. Habló de ella como de un fuego. Decía que hay almas que entran al templo como brasas apagadas y salen encendidas, no por emoción pasajera, sino por una llama que comienza a arder en lo profundo. La primera transformación es esta. El corazón se enciende. No se trata de euforia, no se trata de entusiasmo superficial, se trata de una nueva intensidad interior. Quien comulga de verdad empieza a vivir con otra profundidad. Las cosas pequeñas ya no son tan pequeñas, las palabras ya no son tan ligeras. Las decisiones dejan de ser automáticas. Teresa decía que después de la comunión sentía un impulso interior que no venía de ella. No era excitación, era dirección. Sabía con más claridad qué debía hacer, a quién debía acercarse, de qué debía alejarse. El corazón se enciende cuando deja de vivir en piloto automático. Hoy muchas personas viven apagadas sin saberlo.
Cumplen tareas, responden mensajes, atraviesan los días, pero sin fuego interior. La Eucaristía vivida de verdad devuelve ese fuego, no como tensión nerviosa, sino como sentido. De repente, rezar ya no es solo costumbre. Servir ya no es solo obligación. Vivir ya no es solo sobrevivir. El alma empieza a arder por dentro. Y de ese fuego nace la segunda transformación. El miedo se disuelve. Teresa fue una mujer frágil físicamente, enferma durante gran parte de su vida, perseguida por reformas que incomodaban, criticada, mal interpretada, a veces abandonada. Humanamente tenía todos los motivos para vivir con miedo, y sin embargo, sus escritos están llenos de una paz firme, sin temblores. Decía, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. No era una frase bonita. Era el fruto de la comunión vivida como entrega total. El miedo se disuelve no porque desaparezcan los peligros, sino porque el alma ya no se siente sola dentro de ellos. Quien comulga de verdad ya no enfrenta la vida desde la autosuficiencia, la enfrenta desde la confianza, y eso lo cambia todo. Hoy el miedo es uno de los grandes gobernantes del mundo. Miedo al futuro, miedo a no llegar, miedo a perder, miedo a equivocarse, miedo a quedarse atrás. Muchos viven paralizados por un miedo sin nombre. La Eucaristía no elimina los riesgos, pero rompe la raíz del miedo, la sensación de no estar sostenido. Quien se sabe sostenido por Dios puede caminar incluso en la tormenta. Aquí nace la tercera transformación. El carácter se transforma. Teresa no era por naturaleza una persona dulce y tranquila. Tenía temperamento fuerte, impulsivo, apasionado. La comunión no la volvió otra persona de un día para otro. La fue puliendo lentamente. A través de los años, se volvió más paciente, más humilde, más capaz de escuchar, más firme sin ser dura. El carácter no se transforma por esfuerzo moral solamente. Se transforma cuando el alma es trabajada por dentro. Y este es uno de los grandes malentendidos del mundo moderno. Creer que la transformación interior es solo un asunto de disciplina. La disciplina corrige conductas. La gracia transforma la raíz. Teresa enseñaba que la comunión repetida, fiel, vivida con verdad, va modelando el carácter sin que la persona se dé cuenta. Un día reaccionas distinto y no sabes exactamente por qué. Un día callas donde antes gritabas. Perdonas donde antes guardabas rencor. Esperas donde antes te desesperabas. No porque te lo hayas impuesto, sino porque algo dentro de ti ya no es igual. La Eucaristía no solo consuela, reeduca el corazón, y cuando el carácter cambia, aparece una consecuencia inevitable. La vida se vuelve servicio. Para Santa Teresa sería imposible comulgar de verdad y seguir viviendo solo para uno mismo. Decía que quien recibe a Cristo y no sale al encuentro del otro, no ha entendido lo que ha recibido. La comunión no encierra, envía. Después de comulgar, Teresa no se quedaba en un recogimiento aislado. Salía a fundar, a escribir, a escuchar, a reconciliar, a sostener a las hermanas cansadas, enfermas, rotas. No servía por obligación, servía porque había sido tocada. Y aquí se revela un criterio muy claro. Cuando la comunión es real, el servicio ya no pesa como sacrificio, sino que brota como respuesta. Quien solo se sirve a sí mismo puede comulgar 1000 veces, pero no ha permitido que la Eucaristía atraviese su vida. Hoy vivimos en una cultura profundamente centrada en el yo, mi tiempo, mi necesidad, mi proyecto, mi bienestar, y el resultado es un mundo lleno de cansancio interior. La Eucaristía propone otra lógica: darse sin perderse, servir sin vaciarse, amar sin quedarse vacío. Cuando el alma se vuelve servicio, descubre algo inesperado, se vuelve más libre, porque deja de girar obsesivamente alrededor de sí misma
Y aquí se prepara el terreno para una transformación aún más visible. El cuerpo comienza a reflejar lo que el alma vive. Pero esto lo veremos en la segunda mitad de esta historia, junto con la imagen de Teresa como fuego vivo, la extensión de su luz a los demás, el diagnóstico del mundo actual y el llamado personal al espectador. Cuando la comunión es vivida de verdad, no solo cambia el interior, hay algo más que comienza a transformarse silenciosamente. El cuerpo empieza a reflejar lo que el alma vive. De Santa Teresa no solo se hablaba por lo que decía, se hablaba por cómo estaba después de la Eucaristía. Las hermanas del convento afirmaban que su rostro cambiaba, no como en los relatos exagerados de levitación y éxtasis visibles, sino de un modo más sencillo, más real, más inquietante. Decían que su mirada se volvía clara. Su voz adquiría una fuerza tranquila. Su presencia imponía silencio sin imponerlo. Un biógrafo escribió que parecía que en la capilla hubiera más luz cuando Teresa salía de la comunión, no porque brillara físicamente, sino porque irradiaba una paz que no se podía fingir. Hoy sabemos que el estado interior transforma incluso la biología. El alma deja huellas en el cuerpo, en el tono de voz, en los gestos, en la respiración. Teresa no conocía esa ciencia, pero lo vivía. Entraba débil, salía firme, entraba cansada, salía encendida. Por eso comenzaron a llamarla, incluso entre sus contemporáneos, fuego vivo. No porque fuera una mística de espectáculo, sino porque su vida tenía temperatura espiritual. Estar cerca de ella quemaba por dentro. No porque gritara, no porque predicara sin parar, sino porque su coherencia encendía. Aquí aparece una de las verdades más profundas de la vida eucarística. La fe verdadera se contagia sin proponérselo. Teresa no buscaba influir, no construía una imagen, no se posicionaba. Vivía desde una fuente tan real que los demás se acercaban solos. Sus hermanas acudían a ella con cargas, miedos, enfermedades, conflictos. Y bastaban unas pocas palabras para que algo comenzara a ordenarse dentro de ellas. No por el talento psicológico de Teresa, sino por la vida interior que la sostenía. Ella decía que la Eucaristía es un fuego que, si es verdadero, siempre se extiende. No se guarda en el alma como un tesoro privado, se derrama. Por eso su luz no quedó encerrada en el convento. Fundó 17 conventos, reformó una orden entera. Escribió libros que aún hoy siguen transformando conciencias. Y todo eso lo llamaba simplemente fruto de la comunión. Nunca decía, es por mi carácter. Nunca decía, es por mi inteligencia. Nunca decía, es por mi esfuerzo personal. Decía, es Él quien obra. Y aquí llegamos a una parte que interpela directamente nuestro tiempo. Hoy vivimos en un mundo profundamente distinto al siglo de Teresa. Pero las heridas del alma son las mismas. Ruido constante. Ansiedad permanente. Prisa sin descanso. Estimulación continua. Información sin silencio. Nunca hubo tanta comunicación exterior. Y tampoco encuentro interior. Las personas van a misa con la mente fragmentada, con el corazón saturado, con la atención dispersa. Muchos comulgan, pero siguen vacíos. No porque Cristo no esté, sino porque no hay espacio para Él dentro. Vivimos en una cultura que teme al silencio, porque el silencio revela lo que evitamos. Por eso muchos prefieren distracción antes que encuentro, ruido antes que verdad, actividad antes que profundidad. Y el resultado es una humanidad cansada por dentro. Santa Teresa vivió en un contexto también lleno de crisis, guerras, reformas, inseguridad. Pero comprendió algo que hoy hemos olvidado. Sin centro interior, el alma se dispersa y se enferma. La Eucaristía, vivida de verdad, no es una devoción más. Es el centro. No es un añadido a la vida. Es el eje. Hoy buscamos paz en técnicas, en terapias, en distracciones, en consumo, en huida.
Y cada vez estamos más inquietos. Teresa propone algo radicalmente distinto: no huir del vacío, entrar en él con Dios. Porque el vacío, cuando es ofrecido, se convierte en espacio para la gracia. Por eso su camino hoy es incluso más necesario que en su tiempo. Porque vivimos más conectados y más vacíos, más informados y más desorientados, más rodeados de gente y más solos por dentro. La Eucaristía no compite con el mundo moderno, lo atraviesa. No te pide que abandones tu vida, te pide que no abandones tu centro. Puedes vivir en medio del tráfico, las pantallas, el trabajo, la presión, y aún así tener un corazón recogido. Eso es lo que Teresa enseñó. No vivió ajena al mundo, lo transformó desde dentro. Y aquí aparece una pregunta que ya no es teórica. No es sobre Teresa, es sobre ti. ¿Qué reflejan hoy tus ojos? ¿Cansancio? ¿Tensión? ¿Defensa constante? ¿Prisa sin descanso? ¿O hay en ti un fuego tranquilo que no depende de las circunstancias? ¿Cómo enfrentas hoy el miedo? ¿Desde la ansiedad o desde la confianza? ¿Cómo reaccionas frente a las pruebas? ¿Desde el control o desde el abandono? ¿Cómo miras a los demás? ¿Como interrupción o como lugar donde Cristo te espera? Todo esto no nace de un esfuerzo moral aislado. Nace de una forma de comulgar. Nace de cómo entras al encuentro, de cómo te vacías, de cómo crees, de cómo te ofreces, de cómo te abandonas. La Eucaristía no es un acto neutro. O te transforma o pasa como un gesto vacío. No hay punto medio. Y aquí aparece una verdad que Teresa repitió muchas veces, con palabras distintas. No puedes tocar a Cristo sin que Él te toque a ti. No puedes recibir la vida sin que algo en ti sea reordenado. Si nada cambia nunca, no es porque Él no haya venido, es porque no le has permitido entrar hasta el fondo, y no por maldad, sino por miedo, por dispersión, por costumbre. Teresa no acusaba, despertaba, decía que Dios no se impone. Él espera ser recibido con verdad. Por eso su camino no es una técnica espiritual para unos pocos, es una invitación radical para todos. En medio de este mundo herido por el ruido, el vacío y la ansiedad, el mensaje de Teresa no está viejo, está más vivo que nunca. Porque donde hay fuego verdadero, no importa cuánta oscuridad haya alrededor, la luz avanza igual. Ahora todo se recoge en una sola pregunta. No es teórica, no es histórica, no es sobre Santa Teresa, es sobre ti. Después de todo lo que has escuchado, ya no puedes decir que la Eucaristía es solo un rito más. Ya no puedes mirarla como una costumbre heredada. Ya no puedes reducirla a un simple gesto externo, porque has visto lo que ocurre cuando es vivida de verdad. Has visto cómo el corazón se enciende, cómo el miedo se disuelve, cómo el carácter se transforma, cómo la vida se vuelve servicio, cómo el alma deja huella incluso en el cuerpo. Y aquí es donde Teresa deja de ser un personaje del siglo XVI, para convertirse en una voz que hoy te habla a ti. Ella no dejó teorías, dejó frases nacidas del fuego. 3 de ellas resumen todo su camino. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Porque quien se apoya en Dios ya no vive gobernado por el miedo. Solo Dios basta, porque todo lo demás, tarde o temprano, se cae de las manos. Entre los pucheros anda el Señor. Porque Dios no está solo en lo alto del altar, está en tu cocina, en tu trabajo, en tu cansancio, en tu lucha diaria. Estas frases no son hermosas porque suenan bien, son verdaderas porque nacieron de una vida entregada. Y ahora escucha con mucha atención esta verdad final. Esto no es magia, no es sugestión, no es emoción religiosa, es una decisión. La decisión de no vivir más desde la superficie, la decisión de entrar en el silencio, la decisión de vaciarte por dentro, la decisión de creer aunque no sientas, la decisión de ofrecerte sin reservas, la decisión de abandonarte sin controlar.
Nadie puede tomar esa decisión por ti, ni Teresa, ni la iglesia, ni este video. Solo tú. Puedes seguir comulgando como siempre y no dejar que nada cambie. O puedes atreverte a vivirlo de verdad y permitir que Dios entre hasta el fondo. No cambiará tu vida porque veas este video. La cambiará solo una cosa, tu respuesta interior. Y ahora quiero pedirte algo muy concreto. Si alguna de estas palabras tocó tu corazón, no la dejes pasar como un contenido más. Escríbela. En los comentarios, escribe una sola frase que resuma lo que hoy te llevas de esta experiencia. Tal vez sea una frase de Teresa. Tal vez sea una palabra. Fe, confianza, entrega, silencio. Tal vez sea una oración breve. Pero escríbela. No para mí, para ti. Porque cuando la escribes, deja de ser solo un pensamiento y comienza a convertirse en decisión. Y si sientes que este mensaje puede ayudar a alguien que vive cansado, confundido, vacío o con miedo, compártelo. Tal vez hoy esta luz no sea solo para ti. Tal vez alguien más la está esperando a través de ti. La historia de Santa Teresa no termina en un libro, no termina en un convento, no termina en el pasado. Termina, o comienza, en tu corazón. Y desde hoy, esta historia ya no es solo suya, ahora es tuya.